Estamos muy contentos de estar aquí, de acompañarlos en este espacio de nuestra alma mater, pues, de la UPB. Primero decir que de arquitectura y paisaje, pues ya se mencionó, es un equipo multidisciplinar. Nosotros tenemos cambio. Ajá. Nosotros llevamos ya 10 años, cumplimos 10 años de trabajo en este 2022, aunque Jaime y yo nos conocemos hace bastante más tiempo. Coincidimos justo aquí en la UPB, empezamos la carrera en finales de los 90 y terminamos 2003 y 2004 respectivamente. Nuestra formación ha estado muy vinculada a la universidad porque toda la trayectoria profesional que hemos desarrollado ha estado permeada también por el tema académico, bien sea como profesores, como estudiantes en ciertos espacios, como simplemente visitantes. El proceso con la universidad siempre ha sido pues, muy permanente. Les vamos a contar un poquito cuáles son las inquietudes que hemos perseguido y un poco cuál ha sido los retos y un poco los encuentros que hemos tenido durante estos primeros 10 años de trabajo. Lo primero que hay que decir es que tanto Jaime como yo pues somos amigos que hemos tenido muchas coincidencias desde lo profesional y hemos tenido la oportunidad de discutir durante estos años sobre pues, distintos temas, conceptos que pensamos que son propios de la arquitectura contemporánea. 3 de ellos que están ahí planteados en esta primera diapositiva: cultura, naturaleza y lugar, entendido como una trilogía o un triángulo de conceptos que de alguna manera está en permanente contacto. Para nosotros esa idea del lugar es muy importante, entender los sitios donde se nos presentan los proyectos, la naturaleza como un concepto complejo que implica entender también los procesos naturales y entender qué hay detrás de la simple imagen, y la cultura como toda esa construcción social. Son temas que nos han interesado permanentemente y que han ido decantándose y ampliándose en distintos tópicos y en distintos intereses dentro de los proyectos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, como dice Jorge, estos 3 ejes plantean como, digamos, las líneas en que Arquitectura y Paisaje ha desarrollado durante estos 10 años su trabajo profesional. Adicionalmente tenemos como unas herramientas que desarrollamos o que usamos o empleamos constantemente en el desarrollo de los proyectos, como el uso de la topografía como herramienta de diseño, el interés por los recorridos o circulaciones, ¿cierto? Cómo se camina un proyecto, cómo se desarrolla, cómo se aproxima uno a un edificio o a un lugar. Los sistemas, entendidos también como elementos replicables que sintetizan una idea. Amplificar como la idea de contar adicionalmente una idea de cómo un lugar puede trascender y transmitir una idea y educar también a una persona. Y la vegetación, por supuesto, ¿cierto? Digamos que en la oficina hemos logrado trabajar ya más de 10 años. Jorge, que tiene una maestría en paisaje, y yo, y un equipo muy grande de arquitectos que tenemos en la oficina, con esta idea transversal, ¿cierto? Nosotros trabajamos el tema de la vegetación también desde lo espacial y entendemos como material de diseño la vegetación y la arquitectura en un mismo plano. Entonces yo creo que estos son como el centro de los proyectos que les vamos a presentar hoy o sobre los cuales vamos a hablar. La idea de esta conversación o esta presentación es precisamente comentar un poco cómo ha sido el proceso detrás de los proyectos. En ese sentido, más que una explicación técnica de cada uno de estos proyectos, es contarles desde nuestra propia vivencia, desde un poco la misma anécdota, cómo hemos llegado allá, y entendido el allá como un tema
lleno de vértices, pues con muchas formas de verlo. Una manera de entender cómo llegamos allá es los conceptos que hay detrás de los proyectos. Eso es muy usual en la arquitectura, pensar en un concepto, pensar en una manera de entender un edificio, entender el espacio público. Pero también nos interesa contar un poco cómo Jaime y yo, desde que somos estudiantes, empezamos con un interés o con una búsqueda que nos fue llevando y fue un poco de alguna manera filtrando la manera como hacíamos las cosas y el tipo de proyectos que íbamos buscando. Entonces, ya lo había comentado, nosotros empezamos nuestro asocio profesional de forma oficial en el año 2012. Pero sin embargo desde que estábamos casi estudiando, yo pienso que por ahí 2003, 2002 ya nos conocíamos, reconocíamos el trabajo el uno del otro en la universidad y empezamos a colaborar juntos en distintos espacios, sobre todo con profesores, bajo una modalidad que es muy común para los arquitectos y muy importante para nosotros, que es el concurso público. El concurso público es un espacio donde los arquitectos de este país hemos encontrado una manera, una vía para desarrollar proyectos que son de una envergadura importante, de un interés obviamente de orden nacional, y que tienen unos retos que para nosotros siempre han sido muy atractivos. Casi que ese fue el punto como de encuentro entre Jaime y yo, y desde ahí, desde esos encuentros un poquito fortuitos, empezamos a construir la idea de hacer nuestro propio proceso. No sabíamos muy bien cómo, no sabíamos cómo era el camino y poco a poco fuimos empezando a construir ese camino juntos. Bueno, no, para sumarle a esto que cuenta Jorge, pues realmente digamos un proceso muy largo, como les dice, como cuenta Jorge, en el 2012 pues nos ganamos nuestro primer concurso juntos y a partir de ahí pues ha sido digamos un reto constante pues construir esta idea de oficina, ¿cierto? Creo que hoy después de 10 años cada vez tenemos más claro quiénes somos, hacia dónde vamos y creo que lo que vamos a ver hoy es parte de esa identidad que hemos ido construyendo en el proceso. Cuando empezamos no lo teníamos tan claro, pero creo que cada vez más esa idea de oficina la hemos ido depurando y si bien hemos hecho o desarrollado muchos proyectos, creo que cada vez más los proyectos que hacemos tienen esa idea o esa impronta, digamos, como de lo que realmente somos nosotros. Creo que hemos ya hecho un recorrido donde hemos logrado también nosotros como desentramar o desenredar un poco qué es lo que realmente nos interesa y creo que hoy pues tenemos 3 proyectos de 3 escalas muy distintas. Creo que eso también es un tema bien interesante. Cómo llevamos el tema de la escala desde un objeto muy pequeño como mobiliario incluso, que desarrollamos en la oficina, hasta proyectos urbanos o de ciudad. Sí, hace un momento comentaban cuando estábamos haciendo la presentación, pues una cantidad de premios, de reconocimientos, nombres de unos premios que hemos recibido. Eso pues cuando uno lo escucha así simplemente suena muy abstracto, pero realmente esos premios son un poco como el trazado que uno va dejando de todos estos procesos. Y este proceso, como lo mencionaba, empezó aquí en la universidad. Esta primera imagen de alguna manera reconoce como esos inicios que tuvimos Jaime y yo. Fuimos alumnos de pregrado del programa de arquitectura en un momento en que la ciudad vivía un momento muy difícil, muy complicado, finales de los 90, con todo el coletazo que la historia del narcotráfico y la violencia le había dejado a la ciudad, y eso se traducía en una ciudad que tenía básicamente miedo y que estaba completamente cerrada a lo que pasaba afuera. Y nos encontramos con un grupo de profesores en ese momento, jóvenes, también con una visión muy atrevida, por decirlo de alguna manera, y que tenía un compromiso muy serio con el espacio público. Aquí un par de imágenes de uno de esos arquitectos, que es Felipe Uribe de Bedut. Jorge, ese proyecto realmente es del LAUR, ¿cierto? El Piel Descalzos, particularmente, que está
en el costado izquierdo de la imagen, es de la UR y es un proyecto tan importante porque es una construcción que también se hace desde la universidad. Así es. Y pues si pongo a Felipe Uribe un poco en boca, pues como representación de un grupo de arquitectos muy amplios. En este proyecto en particular estaba Joan Espera, estuvo involucrado Jorge Pérez, arquitectos muy importantes, Ana Elvira Vélez, incluso Juan Esteban Arteaga, sé que estuvo por ahí también como apoyo. Son arquitectos que hoy en día para nosotros son nombres muy reconocidos, pero en ese momento eran nuestros profesores y nos ayudaron a construir una visión del espacio público y de la obra pública de mucho respeto, de mucho compromiso, de un compromiso, perdón la redundancia, con la calidad absoluto. Y yo creo que en eso estos proyectos que hay ahí en pantalla son muy representativos. Con el tiempo, pues esta es una imagen ya de un proyecto nuestro que era un concurso que trabajamos el año pasado. Todas esas ideas se han ido refinando también, nosotros mismos las hemos ido reinterpretando y acomodando al contexto local que hemos ido encontrando, pero nunca hemos perdido el foco de la importancia del espacio público como un constructor de sociedad. Eso siempre ha sido algo en lo que tanto Jaime como yo hemos coincidido. Y nos ha llevado por muchos caminos, nos ha llevado a pensar, como comentaba Jaime ahorita, en distintas escalas, en distintos encargos, en distintas ciudades, y eso ha ido construyendo un poco un lenguaje. Dale. Bueno, este es una imagen del San Juan de Dios, es un proyecto que en este momento está en desarrollo, un concurso público nacional que nos ganamos el año pasado. Y pues también representa esto, ¿cierto? Digamos, esa idea de construir ciudad a partir de esta arquitectura y del urbanismo. Este proyecto en particular tiene una reflexión muy particular también sobre el patrimonio, cómo acercar el patrimonio en un contexto bastante adverso, que es donde está implantado este proyecto, que es en Bogotá, en una zona muy, muy difícil, muy complicada, y cómo acercar el proyecto, digamos, al tema del paisaje, cómo acercar el proyecto y la gente, ¿cierto?, al tema de los edificios patrimoniales, cómo hacerlos conscientes, cómo transmitir la idea de su importancia. Entonces creo que hay cosas que, como dice Jorge, pues fueron y nacieron, digamos, como el ejemplo que vimos de nuestros profesores en la universidad, y pues que también nosotros con nuestro trabajo hemos ido fortaleciendo y creando también una idea propia de lo que debe ser este espacio público. Hacer empresa, porque realmente nosotros tenemos una empresa hoy en día, una empresa que hace proyectos de arquitectura, consultorías de arquitectura, es un reto inmenso, un reto que cuando éramos estudiantes de pregrado y recién egresados no dimensionábamos como tal. De hecho, alguna vez, como un poquito en chiste, un poquito en serio, con Jaime hemos dicho, bueno, si hubiéramos sabido que era tan complicado, hasta de pronto hubiéramos hecho otras cosas, pero es un reto que implica aprender desde, pues, el oficio como tal, o sea, la arquitectura, las habilidades en el diseño, el desarrollo, digamos, a distintas escalas, pero también tiene unos componentes de gestión y administrativos muy importantes. Digamos que ahí la formación de la universidad es muy importante en el sentido que la universidad nos dio una visión muy amplia, que permitió también adaptarnos a distintas circunstancias. Como lo mencionaba Jaime, nosotros hemos trabajado en proyectos patrimoniales, en proyectos de paisaje, en proyectos de vivienda, en proyectos de interiorismo, digamos que todo un abanico de posibilidades que gracias, digamos, como a una formación académica abierta hemos podido ir abordando. Esta imagen, que es un poco también cuña, pues es nuestra red social. Esto es Instagram, el Instagram de Arquitectura y Paisaje, y la página web dar.com.co, pues de alguna manera recogen en una sola imagen una cantidad de estos procesos que para nosotros siempre han sido constructores también de ideas. ¿Vas a decir algo de eso?
Bueno, este proyecto es un proyecto también que se ha vuelto o tenemos muy presente. Es una intervención artística a la que estuvimos invitados, si no estoy mal, el año pasado también. Se llamó La Rambla y fue un proyecto de intervención que nos invitó a reflexionar sobre la arquitectura en el trópico. Se ha vuelto muy importante también porque pudimos capitalizar ideas que traíamos ya desde, o con las que veníamos trabajando en la oficina, y de alguna manera nos permitió sintetizar de manera abstracta esas ideas. Entonces, como hablaba ahorita, o esa idea de lo transescalar o de las múltiples escalas, si se fijan bien, la pieza de madera que compone la intervención es una pieza en forma de cuña que van a ver, es muy constante en los proyectos que hacemos, en algunos de los que les vamos a mostrar, porque nació sobre la reflexión de un sistema que se aplicaba para un pavimento, para un piso de un parque, pero que hoy en día pues, tenemos sistemas de cubiertas diseñados a partir de esta misma pieza, tenemos desarrollos de mobiliario con esta idea, y pues nos ha permitido también como entender la arquitectura o acceder de manera creativa a proyectos que simplemente hemos ido concretando en el tiempo. Creo que esta intervención también nos permitió emprender un proyecto que es muy importante, que estamos en desarrollo ahora con Ana Elvira Vélez. Volvimos a reencontrarnos con Ana, que de alguna manera fue profesora nuestra también, y de ese contacto nuevo pues nació un proyecto, un concurso público que desarrollamos en Cali y que también nos ganamos. Entonces pues digamos que en muchos aspectos esta imagen o este proyecto se ha vuelto importante. Sí, este proyecto lo llamamos en su momento interludio, pues nos interesaba esa idea de la instalación como una reflexión multiescalar o transescalar, como lo llamó Jaime, y yo creo que es en la representación de otras escalas, en la representación de otros elementos en donde más sentido cobra. Nosotros podríamos contar conceptualmente un montón de cosas de cada una de estas piezas, pero nos gusta más mostrar estas imágenes de otro proyecto. Este es un proyecto que ya les vamos a mostrar. Este es un parque donde precisamente esa pieza de cuña que habla Jaime pues se parece al parte del mismo principio que utilizamos en la instalación. Entonces, vamos a empezar con este primer proyecto. Este primer proyecto se llama el Parque Gran Colombiano. Fue el primer proyecto que Jaime y yo ganamos juntos por concurso y de alguna manera es el acta de bautizo de arquitectura y paisaje como tal. Fue en el 2012, más o menos por esta época estábamos haciendo este concurso y fue un concurso que emprendimos. Yo acababa de llegar al país de hacer la maestría por fuera. Jaime ya tenía aquí una oficina pequeña, pero ya con cierto grado de consolidación, y pues por la relación que traíamos de años atrás, decidimos volver, digamos, a las andanzas de los concursos públicos y decidimos hacer este proyecto, este parque. Este parque es un parque muy interesante, muy importante para el país. Está a 2 kilómetros de la frontera con Venezuela, un lugar pues, de muchas tensiones, como todos sabrán, muchas tensiones políticas, sociales, y que también representaba para nosotros unas tensiones incluso de la historia. Este parque tiene en su interior una casa museo que celebra el natalicio del general Santander, y celebra también la firma del acuerdo de la Gran Colombia, de la primera constitución. Eso digamos, de alguna manera determina un carácter patrimonial de este sitio, pero también muestra un abandono de ese lugar como espacio público increíble. Entonces, durante los últimos 10 años, nosotros hemos estado trabajando en este parque, porque este es un proyecto que ha desarrollado el Ministerio de Cultura casi que a cuentagotas, con unos recursos muy limitados, pero que en su momento fue pensado como un proyecto
pues muy ambicioso para nosotros y que luego se ha ido haciendo por pequeñas piezas. No sé si quieres contar eso. Sí, bueno, no, lo curioso es que este es nuestro primer proyecto juntos, de verdad, pero también es nuestro último proyecto. Creo que es el último proyecto construido, que se ha finalizado y tiene eso, ¿no? Tiene, digamos, mucha historia detrás. Nos tocó ver cómo ha cambiado el lugar incluso en 10 años. Incluso en esta última etapa tuvimos que hacer una relectura del lugar, entender nuevamente sus dinámicas y ajustar el proyecto que traíamos originalmente. Esta es la primera intervención que se hace en el parque, que es el Café del Lago, y es una infraestructura mimética, es una infraestructura que de alguna manera recoge esa idea de topografía que les contábamos al inicio, que permite una idea muy, muy simple, pero muy bonita, y era como permitir que el parque se sobrepusiera al edificio y casi que esconder esa infraestructura, que servía se me olvida la palabra, que servía como detonante dentro de un recorrido que era demasiado extenso entre dos edificios patrimoniales y generaba un núcleo de actividad intermedio que permitía complementar las actividades que ya había dentro del proyecto. Entonces este es el inicio de ese proyecto en el 2016 y esta foto es del 2022, del 2022, donde pues ya vemos que se lograron hacer otras intervenciones. Está esta plaza contigua al templo histórico, hay una intervención también como de este otro pequeño edificio que logra un ensamble muy importante para el proyecto, y es darle la vuelta al acceso a la Casa del General Santander, la cual se hacía por la parte externa y posterior al parque, y logra entender este núcleo de actividad, la Casa Museo, como un elemento que tensiona toda la relación urbana al interior del proyecto. Entonces este es el nuevo acceso a la Casa Museo, tiene unas pequeñas oficinas y tiene una tienda de souvenirs que permite también algo de sostenibilidad desde el punto de vista económico para el parque. Yo voy a cerrar un poquito aquí. El Parque Gran Colombiano fue un proyecto en el que aprendimos muchísimo. Fue nuestra primera puesta a prueba como equipo. Y como lo comenté, fue el punto del motor inicial de la oficina. Entonces fue la primera vez que contratamos un equipo de arquitectos, fue la primera vez que ya consolidamos un espacio físico en la ciudad, una primera oficina que tuvimos en Provenza, donde ahora hay millones de discotecas, pero en ese momento era un lugar como muy interesante, era más residencial, y tanto Jaime como yo aprendimos muchas cosas. Aprendimos de arquitectura, que era lo que nos gustaba y lo seguíamos haciendo, pero aprendimos también de administrar un negocio, de lidiar con unos clientes que en este caso eran estatales, el Ministerio de Cultura, también acercarnos a una comunidad, a la comunidad de Villa de Rosario, que tenía una serie de expectativas y necesidades, y digamos que todo lo que hay detrás del entramado de un proyecto de estos nos fue, digamos, como llenando de información nueva. Por ese entonces, tanto Jaime como yo no me acuerdo si Jaime era profesor en ese tiempo de aquí de taller. En el 2012. No, en el 2012 ya no. Yo estaba empezando a colaborar aquí con la maestría de paisaje. Desde entonces he estado como profesor de uno de los módulos, una maestría que en ese momento era muy nueva, pero que también era muy importante que sus profesores empezaran a tener obra construida. Entonces eso para nosotros fue muy significativo. Y dio paso un poco a este proyecto, que no necesariamente fue uno después de otro. O sea, esto fue ya 2014, esto primero que les mostrara era el 2012, habían pasado 2 años, habíamos hecho ya otros concursos, otros proyectos que no habían prosperado mucho más, y en el 2014 llega esta oportunidad con el Jardín Botánico de Bogotá a través de un concurso público nacional. Ese concurso público lo lanzaron como en Semana Santa,
del 2014 y pues salimos elegidos, conseguimos el primer lugar de un proyecto muy bonito, muy extraño, pues extraño en relación a lo atípico que se llama el Tropicario. Tropicario básicamente eran una serie de invernaderos que reemplazaban una edificación, ahorita más adelante les mostramos, y que debían albergar ecosistemas representativos y en amenaza del territorio colombiano. Es un espacio, como decía ahorita, extraño en el sentido de lo único, porque es el único que hay en Colombia, el único en Sudamérica y uno de los pocos que hay también pues a nivel de no solo continental, sino mundial. Entonces, este proyecto desde el principio fue todo un reto. Justo ahora conversaba con Jaime que fue una apuesta desde el principio, una apuesta arriesgada desde el diseño, desde las formas, desde lo constructivo, desde lo que proponía, desde lo que suponía también como una edificación de una institución. En ese sentido fue un proyecto incluso ingenuo, me atrevería a decir, porque no teníamos, digamos, más interés que el de hacer un proyecto muy interesante, que nos gustara, del que nos sintiéramos muy orgullosos. Y luego de 8 años, este es el resultado. Bueno, yo creo que, digamos que para aclarar lo que dice Jorge, para mí, yo no diría que es ingenuo, creo que es ingenuo como concurso, digamos como una apuesta, es una apuesta de alto riesgo. Sin embargo, creo que había unos valores que queríamos también, o que por lo menos yo creo que habíamos identificado, ¿cierto? Y digamos, esa era la idea de renovación del jardín botánico. O sea, nosotros en el concurso logramos entrever esta idea de renovación que pretendía tener el jardín, que pretendía dar a conocer el jardín, y creo que esta pieza de arquitectura de alguna manera representaba eso. Entonces, creo que, no sé si consciente e inconscientemente, también vimos en esto una oportunidad, y como de alguna manera ya había pasado aquí en Medellín con el Jardín Botánico, con el Orquideorama, que también tenía un interés y que realmente se había convertido en un proyecto icónico, asimismo a nosotros se nos dio esta oportunidad para que el Jardín Botánico de Bogotá también tuviera un proyecto lo suficientemente particular para que se volviera en la nueva imagen del jardín. Este es el edificio que nosotros reemplazamos. Era un edificio que ya estaba en unas condiciones muy deterioradas y que el mismo jardín había decidido demoler, y para nosotros era la oportunidad para dar paso a un lugar con unos principios distintos a nivel de espacio, unos principios que permitieran cierta permeabilidad, o sea, que pudiéramos ver de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Nos interesaba la relación respetuosa con la vegetación, como dice Jaime, esa idea de hacer un hito dentro del Jardín Botánico no significaba hacer un monumento, al contrario, era hacer algo lo suficientemente respetuoso y que recogiera un poco esas ideas de las formas orgánicas, un poco esas ideas de los procesos de lo natural, esas ideas también de recorrerse, de recorrido. Este es uno de esos primeros esquemas que se hizo en ese concurso, un esquema a mano muy rápido, pero ya daba cuenta del interés por buscar unas formas con unas curvas, no unos objetos cuadrados. Nos interesaba también que hubiera un sistema, unos elementos sueltos, no una masa construida, y nos interesaba sobre todo la idea de poder recorrer un sitio. O sea, bajar y pasar a través de un espacio que tuviera encima agua. Nos gusta ese tipo de ideas, poder subir, poder ver la vegetación en distintos niveles. Eso digamos que fue como unas primeras intuiciones sin desarrollar aún el proyecto. Estos dibujos no tenían detrás ninguna construcción ya concreta, pero pues sí tenían todas esas intenciones implícitas. Bueno, este dibujo particularmente, que es una sección, fue incluso anterior al que acabamos de ver del esquemita de las plantas, y pues recoge esa idea, ¿cierto? Con Jorge habíamos discutido por esos días de la importancia de que
se representara también el humedal como un ecosistema importante para Bogotá. Y fue la manera en que encontramos de acercar el proyecto al lugar. O sea, buscábamos también que fuera un proyecto que se sintiera de los bogotanos, que se sintiera, que generara un nivel de pertenencia, una familiaridad con el lugar, con el paisaje que hay en torno a la sabana. Entonces, pues esa idea empezó a permear el proyecto, la idea de descender, la idea de modificación del recorrido en niveles, la traíamos ya de alguna manera desde el Parque Gran Colombiano, y pues este proyecto recoge un poco esa idea o esa estrategia también topográfica, como les habíamos contado ahora, y nos permitió generar este espacio o este recinto de llegada, que es un espacio nuevo para el jardín, es un espacio que no nos solicitaban, pero que se ha vuelto un lugar de reunión muy importante, que sirve de antesala al proyecto que tenemos hoy en día. Sí, de este proyecto pues también aprendimos y maduramos mucho. Como les dije, yo pienso que cuando lo hicimos había cierto grado de ingenuidad, pero para mí la ingenuidad pues es también un valor si se le mira desde el aspecto creativo, es estar como sin prejuicios, es estar un poco, ver las cosas más intuitivamente, pero ya cuando lo desarrollamos, como comentaba, fueron más de 6 años de obras de este proyecto, dimos unas peleas durísimas, o sea, nos tocó pararnos frente a los constructores, frente a la entidad, frente a muchos actores a defender lo que estábamos proponiendo, porque no es un proyecto típico, no era un proyecto fácil de entender para una administración pública, un proyecto también de una inversión muy importante a nivel económico, y digamos que todas esas de alguna manera luchas fueron dando como resultado un espacio muy único, un espacio único que, como les decía, recoge unos ecosistemas o unas colecciones muy importantes para nuestro país, pero que de alguna manera, eso también lo hemos conversado, es una apuesta en relación a una arquitectura propia, entendiendo que en Colombia también tenemos mucho que decir desde la forma como se construye el espacio, desde la forma técnica como los proyectos se pueden edificar, un montón de temas que muchas veces en nuestro contexto, sobre todo desde una mirada más internacional, no son tan tomadas en cuenta. No parece, digamos, que en Colombia se pueda hacer un proyecto que pueda discutir en los mismos términos con un proyecto holandés o un proyecto alemán. Eso siempre, de alguna manera, pues siempre no. Sobre todo últimamente lo hemos discutido y hemos entendido que la arquitectura del trópico, la arquitectura que se hace en este país, no necesariamente es una arquitectura sin presupuesto, no necesariamente es una arquitectura siempre como desde la necesidad, sino también desde una integración de todas estos factores que tenemos aquí, la exuberancia, la naturaleza, también una idiosincrasia representada. Todas estas cosas yo creo que empiezan a ser parte del trabajo que nosotros hacemos desde este proyecto. Eso a mí me ha hecho sentir muy, muy contento, porque cuando veo cómo se usa el proyecto, cómo se empieza a habitar, veo también una forma propia de generar espacios y de hacer apuestas en nuestro contexto. Yo creo que otra particularidad del proyecto, que inicialmente habíamos entendido que era un proyecto con un énfasis científico, fue también ir descubriendo en el proceso de diseño que era un proyecto pedagógico, que era un proyecto educativo y que era la oportunidad de contar y de educar en función de la biodiversidad que tenemos en Colombia. Entonces creo que ese también fue un factor importante dentro del proyecto que planteamos, donde involucramos también esta idea de señalética o de un recorrido que va narrando o que hace una narrativa, ¿cierto? Digamos, de lo que uno está percibiendo alrededor. Entonces creo que son ideas que hemos ido también construyendo en el tiempo, en distintos proyectos, y que este proyecto lo condensa bastante bien. Bueno, esto es parte, digamos, de esa idea de humedal artificial que generamos en la parte exterior, como les decía ahora. Ese humedal
familiar para el paisaje de la sabana de Bogotá o es reconocible. Las personas o los bogotanos de alguna manera casi que inconscientemente tienen esta relación con el humedal y pues quisimos representarla acá. Nosotros pues teníamos el reto de diseñar unos espacios que albergaran vegetación de Amazonía, de Chocó, de los llanos, de muchas regiones del país, pero vimos en el proyecto o en la idea que teníamos la oportunidad de hacer como clic con el lugar y creo que este espacio es la representación de eso. Esto también es muy emocionante, o sea, desligándonos un poquito como de la experiencia, de la técnica. Esto es increíblemente emocionante para uno como profesional. Yo me acuerdo como en el año 2005, 2006, estuve trabajando con Felipe Mesa, y Alejandro Bernal, y Camilo Restrepo, profes y arquitectos de aquí de Bolivariana, en el Orquideorama justo acá en Medellín. Y me acuerdo mucho de la sensación que yo tuve cuando vi ese edificio o esa construcción por primera vez ahí edificada. Esa sensación es muy parecida a la que yo tuve cuando vi el Tropicario construido. Habían pasado 10 años y el papel mío obviamente había cambiado, pero la emoción seguía ahí. Un poco eso resume también lo que nos mueve, o sea, esa emoción por lograr hacer cosas, por lograr transformar la realidad, porque al final esto es una transformación de una realidad en otra, es un motor muy importante para el trabajo que tenemos. ¿Vas a decir algo? Sí, bueno, para concluir yo creo que pues es lo que dice Jorge, es muy emocionante uno poder ver cómo desde un dibujito de 10 por 10 en un cuadrito de papel a ver esto, pues digamos esa sensación o ese regocijo, por decirlo de alguna manera, pues no lo tiene casi ninguna otra profesión y la arquitectura lo tiene. Entonces creo que es una de las cosas más bonitas de lo que hacemos y es el tránsito del mundo de las ideas al mundo de lo tangible. Y creo que este proyecto es muestra de que en algún momento una cosa que parecía un poco improbable, que era un proyecto con muchos riesgos, pues cómo se materializó. Bueno, ya yo creo que para terminar, ¿estamos ya sobre el tiempo o estamos bien? Sí, tenemos este último proyecto, un proyecto de una escala muy distinta, un proyecto de una escala más doméstica, si se quiere entender, pero también un proyecto mucho más relacionado con la naturaleza y el paisaje, o sea, tiene como esa doble condición. Es literalmente un refugio, es una casa pequeña para una familia, unos familiares de Jaime, que hacen en el municipio de Retiro, y este fue un proyecto que se gestó casi que durante los mismos 10 años del Parque Gran Colombiano, porque otro de los aspectos que uno va aprendiendo, digamos, en el oficio es también a cultivar a los clientes, a entenderlos, a conversar con ellos, y la conversación con estos clientes, que son personas muy especiales, a las que les tenemos mucho aprecio, pues partía desde que, incluso desde antes que Jaime me conociera a mí, él les hacía como pequeñas reformas en un apartamento que ellos tienen, le diseñaba un mueble, les diseñaba distintos elementos, y poco a poco eso fue construyendo una confianza con ellos. Para mí el refugio es un poco el culmen de esa relación. Yo no sé si quieres contar algo de eso. No, bueno, este proyecto es un proyecto muy, muy bonito, porque de alguna manera también se construye una relación paralela o se trabaja en una relación paralela con dos personas muy, muy chéveres de mi familia. Y bueno, pues realmente pues fue como un tránsito muy largo, una lucha constante de tratar de transmitirles las ideas que teníamos, porque originalmente el refugio era una habitación. Una nueva habitación en unas condiciones muy distintas y pues creo que en el proceso logramos concretar este espacio que aprovecha las condiciones de la topografía, del terreno, del paisaje, de la luz de una manera muy, muy interesante. Creo que la manera en que nos aproximamos al proyecto, la manera en que se lee el paisaje, en la manera como se redescubre ese paisaje,
pues hace que este proyecto tan chiquito tenga unas condiciones muy particulares que lo hacen interesante. Aquí, pues digamos, particularmente teníamos una vivienda ya preexistente que estaba de alguna manera muy cercana y aprovechando como la visual más importante o la que leíamos como la visual más importante del predio. Y en el otro costado pues teníamos un talud, entonces lo que tratamos de hacer fue no ocluir la lectura del paisaje lejano, cuál era la intención que tenía el cliente, era simplemente ubicar una habitación y unirla y conectarla con la casa existente. Lo que nosotros decidimos hacer y convencimos afortunadamente fue hacer una intervención a través del manejo de la topografía y descender, bajar el volumen del refugio. Nos permitió conservar el paisaje lejano y de alguna manera redescubrir un nuevo paisaje en un espacio de bosque nativo que por sus condiciones generó una especie de recinto y una nueva lectura de esa vegetación que existía, que es un bosque de pinos muy, muy interesante, lejano. Yo creo que aquí hay también como sintetizadas muchas de las cosas que les hemos mostrado en esos otros dos proyectos de una escala mucho mayor. Realmente para nosotros es muy claro, obviamente cuando tenemos clientes que ven, digamos, nuestros proyectos públicos, pues se asustan y dicen, ustedes haciendo una casa debe ser una cosa supremamente costosa, compleja, y antes es al contrario. Yo creo que esa experiencia precisamente en lo público nos ha dado muchas herramientas, nos ha dado a entender que también la austeridad es muy importante, que con pocas cosas, con pocos elementos se puede lograr mucho, y ese aprendizaje está aquí en esa forma, eso que Jaime dice mucho cuando mostramos este proyecto, el solo hecho de bajar el nivel de la casa para que uno pueda ver desde arriba este paisaje de fondo, es ya una muestra de sensibilidad frente a lo que hay ahí. Ay, perdón, se me pasó. El refugio es un espacio muy sencillo, pues son unos 80 metros cuadrados construidos, pero unas terrazas pues bastante generosas, pero básicamente es un espacio, un dispositivo que mira al paisaje y que se mete en el paisaje. En ese sentido fue una experiencia bonita. Nosotros también trabajamos en los jardines exteriores, pudimos ya, digamos, en este momento participar ya de una manera muy activa en la obra, en las decisiones. Lo que dice Jaime, esa construcción de confianza con los clientes es fundamental, ha sido un aprendizaje fundamental y permite también logros mayores. No sé si vas a... No, bueno, aparte de lo que dice Jorge, pues también el proyecto hace esa lectura, ¿cierto? Entendimos que para el lugar o para la vivencia de este espacio era más importante el espacio exterior que el mismo espacio interior. Y la terraza realmente no es un espacio completamente horizontal, sino que también se pliega hacia el paisaje, generando posibilidades de distintos tipos de apropiación, perdón. Entonces, parte, digamos, como de lo que generamos fue una especie como de tribuna hacia el paisaje, donde uno se podía sentar, asolear, o esta banca que también de alguna manera contenía ese lugar, pero que permitía apropiarse de esa terraza de una manera distinta. Bueno, ya para terminar, con esta diapositiva ya nos despedimos. En este momento estamos en un proceso nuevo. Hemos conformado un grupo a partir de pandemia, con un grupo de amigos. Armamos este colectivo que se llama Andina. Andina es una agrupación de oficinas colombianas, varias de ellas, LAP, creo que del Valle, Área, son oficinas que sus integrantes son de aquí, son de la UPB, fueron incluso algunos estudiantes nuestros, amigos, y pues digamos que esto ya explora otra faceta, y es cómo este conocimiento y esta experiencia ganada se empieza a sintetizar en una publicación inicialmente. Este es un libro que va a salir ahorita a final de año, y cómo, digamos, esa idea de grupo donde se recogen distintas experiencias, valga la redundancia,
se puede usar para proyectarse hacia afuera, para mostrarlo fuera de Colombia el trabajo que se está haciendo acá y abrir otras puertas. Estas son otras posibilidades también, un proyecto que nos tiene muy emocionados también y es otra manera también de hacer arquitectura para nosotros. No sé si... No, yo creo que para concluir, pues estamos también muy a la expectativa de cómo resulta esta idea de colectivo. Creo que es parte también de nuestra generación, esa nueva lectura de cómo se hace arquitectura. Creo que Jorge y yo pues somos como los líderes del proyecto que es de arquitectura y paisaje, pero realmente no hubiéramos podido hacer nada de lo que hacemos sin el equipo que hemos tenido durante estos años. Equipo que constantemente varía, se renueva, pero que realmente son supremamente valiosos para nosotros y para la oficina en sí misma. Entonces, pues, contarles que no solamente somos Jorge y yo los dueños o los autores intelectuales de estos proyectos, sino que hay detrás un gran número de personas y de arquitectos y de amigos y de otro tipo de profesionales que han contribuido a la construcción de los proyectos que hoy les presentamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos súper felices de volvernos a sentar aquí en la UPB, que es nuestra casa. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias.